Queridos espectadores, la madre de Truong apareció de repente frente a la casa de Tieu Nu. No esperaba encontrar a su futura nuera con el rostro pálido, la mirada preocupada y las manos delicadamente colocadas sobre su vientre como si estuviera escondiendo algo. Cada pequeño gesto de Tieu Nu hacía que el corazón de ella latiera más rápido. Una corazonada le decía que algo grande estaba ocurriendo. ¿Será posible que Tieu Nu esté esperando un bebé? Y si es así, ¿de quién será ese niño? ¿Tendrá ella el valor de enfrentar la verdad? ¿O elegirá quedarse en silencio, ocultando al niño que crece en su vientre junto con el miedo y la angustia que no puede expresar? La verdad está a punto de ser revelada y nadie puede imaginar el desenlace que se avecina. Una mañana tranquila, la luz suave del sol se extendía por el porche, mientras ella pasaba las viejas fotos entre sus manos. En una de ellas, Truong y Tieu Nu aún sonreían con la inocencia y calidez de los viejos tiempos llenos de esperanza y ternura. Ella suspiró suavemente, una sensación de nostalgia se apoderó de su corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que visitó a Tieu Nu, la nuera amable que siempre había considerado como una hija? Tomó su teléfono y con una voz suave pero firme dijo: «Por favor, llévame a comprar algunas frutas y luego pasemos a ver a Tieu Nu». Al otro lado de la línea, el conductor comprendió bien. Sabía que estos viajes siempre los preparaba con cuidado, no solo para saludar, sino para llevar un poco de cariño de madre en nombre de Truong. El coche comenzó a moverse por el camino del pueblo cubierto de sombras de árboles. Ella miraba en silencio por la ventana. Los árboles, los campos, todo le resultaba familiar, pero su corazón estaba pesado. Pensaba en Truong, su hijo que se había ido, y aún no tenía noticias de él. No sabía dónde estaba, si aún recordaba a Tieu Nu, si sabía que ella seguía esperando, que aún iba al mercado cada mañana, abrazando un dolor que no se podía borrar. Ella apretó las manos con los ojos llenos de lágrimas al imaginar a Tieu Nu sentada en silencio junto al niño pequeño. En su corazón solo había un deseo simple: que Truong regrese pronto para que Tieu Nu ya no esté sola, para que Dui pueda escuchar la voz de su padre y para que el corazón de esta madre finalmente encuentre paz después de tantos meses de espera en silencio. Al amanecer, el mercado del pueblo ya comenzaba a animarse. Tieu Nu estaba sentada en su pequeño puesto frente a cestas de berenjenas moradas brillando bajo el sol. Sus manos se movían con agilidad organizando los productos para los clientes, mientras su rostro esbozaba una ligera sonrisa, aunque en sus ojos profundos aún brillaba una tristeza difícil de ocultar. Desde que Truong se fue, cada día en el mercado para ella era una lucha silenciosa entre el pasado y el presente. Trataba de concentrarse en vender, regatear, pesar. Pero cada vez que veía a un hombre vestido de oscuro pasar su corazón, se saltaba un latido. Ella solía esperar que fuera Truong el hombre al que aún recordaba en cada sonrisa, en cada mirada. Pero entonces todos eran rostros extraños. A veces, cuando colocaba las manos sobre su vientre y sentía al pequeño moverse, Tieu Nu se ahogaba en su emoción. Susurraba al bebé no nacido hablándole de su padre, el hombre que amaba más que a su propia vida. Aunque no sabía si Truong regresaría, lo único que deseaba era que su hijo creciera rodeado de amor, no de odio ni de reproches. En medio del bullicio del mercado, Tieu Nu mantenía su calma. Cada berenjena que vendía era un poco de esfuerzo, no solo para sobrevivir, sino también para olvidar el dolor. Pero cuando caía la tarde, cuando el viento fresco soplaba entre los cañaverales, su corazón volvía a sentirse vacío. La imagen de Truong seguía apareciendo en su mente con su sonrisa, la que ella sabía que aunque viviera toda su vida nunca podría olvidar. Esa tarde, el camino de tierra roja se extendía entre los campos tranquilos. Tieu Nu llevaba la cesta de berenjenas después de un largo día en el mercado.
Cada paso era pesado, su ropa empapada de sudor, su cabello revuelto por el viento y el polvo. Cada paso parecía querer derribarla, pero ella seguía adelante luchando por llegar a casa a descansar y continuar con el día siguiente. En medio de ese camino desierto se detuvo junto a la orilla, dejó la cesta, se apoyó en un árbol y respiró con dificultad. Su rostro estaba pálido, casi demacrado. El cansancio le nublaba la vista, su vientre a veces se contraía con dolores que habían aparecido recientemente, pero ella intentaba ignorarlo. No quería que nadie se preocupara. En ese momento de agotamiento, la imagen de Trong volvió a aparecer, su mirada, su voz, su sonrisa de aquellos días pasados. Cada vez que lo recordaba, su pecho se apretaba por la nostalgia y el dolor. En ese momento, un coche se detuvo al lado del camino. El sonido de los frenos hizo que ella levantara la vista. De dentro del coche salió una mujer familiar, su figura delgada, su mirada suave que Tieunu nunca olvidaría. Era la madre de Trong. Se detuvo al verla sentada junto al camino, con el cabello desordenado y el rostro agotado, como si hubiera pasado por una larga lucha por sobrevivir. Sus labios estaban pálidos, sus manos apretaban la cesta de berenjenas como si temiera perder la última esperanza. Una brisa ligera sopló moviendo algunos mechones de su frente, lo que hizo que el corazón de la madre se apretara. Ella caminó rápidamente hacia Tieunu, llena de compasión y arrepentimiento. La nuera que antes brillaba, ahora solo era una sombra cansada, solitaria. Sin decir mucho, abrió el maletero del coche, sacó una botella de agua fría y se la ofreció. Tieunu levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas, emocionada. Intentó sonreír con la voz temblorosa. «No pasa nada, Bak-a». La madre puso suavemente la mano sobre su hombro, sintiendo el débil calor de su cuerpo. Su corazón se hundió lleno de tristeza. En el camino de regreso, el coche avanzaba lentamente bajo los árboles. Tieunu permanecía en el asiento trasero, abrazando la cesta vacía, mirando al frente, perdida en sus pensamientos. La madre de Trong estaba al frente en silencio, pero a través del espejo retrovisor no dejaba de observarla, su mirada llena de preocupación y compasión. Sabía bien que Tieunu aún no podía superar la pérdida de Trong. A veces, cuando ella tocaba suavemente su vientre, parecía pensar en el hijo de Trong, el niño que nunca conocería a su padre, lo que hacía que el corazón de la madre se apretara aún más. En su interior había tantas cosas que quería decirle: disculparse en nombre de su hijo, consolar a la joven que había sufrido tanto, pero al final solo suspiró apretando la bolsa de frutas junto a ella. Sabía que ninguna palabra podría borrar el dolor de Tieunu. Solo esperaba que este encuentro le hiciera sentir que aún había alguien que la recordaba, que la amaba y la esperaba. El coche siguió avanzando por el largo camino. El viento traía consigo el aroma de las berenjenas, el olor a tierra y los ecos de los recuerdos. La madre de Trong miraba por la ventana con los ojos llenos de esperanza. Esperanza de que algún día Trong regresaría, se encontraría con la mujer que aún lo amaba profundamente y el niño que esperaba a su padre en silencio. Tieunu, por su parte, se apoyó suavemente en la ventana, con los ojos empañados por las lágrimas. Afuera, el atardecer cubría de dorado los campos. Ella sabía que aunque estuviera cansada y sola mientras hubiera esperanza, seguiría viviendo por el hijo en su vientre, por la promesa que aún no se ha cumplido, y por el hombre cuyo nombre su corazón aún pronunciaba, ya sea en sueños o en la vida real. Trong. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Tieunu abrió la puerta y salió sintiendo que sus pasos se volvían más pesados que nunca. El sol ya se había puesto y la luz amarillenta del atardecer hacía que el entorno se volviera borroso y tranquilo. Miró su casa, la casa en la que ella y Trong habían construido tantos sueños. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos, momentos dulces que ahora solo dejaban un vacío.
La madre de Trong la miraba con los ojos llenos de preocupación, pero también con paciencia. «Tieu-nu, no tienes que sufrir sola. Yo siempre estaré aquí», dijo suavemente. Tieu-nu no pudo contener las lágrimas. No quería llorar, pero las emociones incontrolables se desbordaron. Asintió con la cabeza intentando sonreír entre lágrimas y dijo: «Gracias, Bak, no lo olvidaré». La madre de Trong la abrazó un abrazo suave pero lleno de calor y cariño. «No importa si Trong regresa o no, siempre tendrás a alguien a tu lado», susurró. Tieu-nu no dijo nada, solo permaneció en silencio sintiendo ese calor. Tal vez en ese momento, entre todas las pérdidas y la espera, ambas encontraron un poco de consuelo. Ese fue el amor y la comprensión entre las mujeres que compartían el mismo dolor. Ella entró en la casa y la luz tenue del farol en el techo iluminó la mesa del comedor. Todo parecía estar más silencioso que nunca. Puso la mano sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse suavemente como si quisiera recordarle que aunque todo a su alrededor cambiara, una parte de la vida aún continuaba. Susurró al aire silencioso: «Mamá te cuidará. No te faltará amor». Se dirigió hacia la vieja mesa de madera, se sentó y miró la foto de ella y Trong, una foto antigua pero llena de recuerdos. Esa foto era una parte inseparable de su hogar, un bello recuerdo pero también una pena que no podía olvidar. Tieu-nu suspiró mirando la foto con ojos llenos de anhelo, esperando que algún día Trong regresara. En las largas noches de silencio, ella seguía esperando. Esperaba un milagro, un futuro en el que ella y Trong pudieran estar juntos de nuevo cuidando al hijo que habían creado. Aunque el presente fuera oscuro, ella no podía rendirse a la esperanza, porque sabía que cuando se ama, sin importar cuántos obstáculos haya, el amor siempre será el motor que impulse a las personas a seguir adelante, a encontrar nuevamente la fe en la vida. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Giọng nói trầm nhưng không được đầy quyết tâm. Anh cần em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì quan trọng yêu thương nhất. Nhờ vậy đứng cõi gật đầu tiếng nói chắc nịch. Anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai anh lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh họ. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng nặng nề đậu dưới nước mưa. Mờ ảo bên trong bóng đội ngủ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mạng sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe nặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.